El nacimiento de San Juan Bautista. Pongámonos en pie, hermanas y hermanos, para escuchar las lecturas del día de hoy. Lectura de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículos 24 y 25. Antes que Jesús viniera, Juan anunciaba el mensaje a todo el pueblo de Israel, diciéndoles que debían volverse a Dios y ser bautizados. Y cuando Juan se iba acercando al fin de su vida, dijo: Yo no soy lo que ustedes piensan, pero después de mí viene uno a quien yo ni siquiera merezco desatarle las sandalias de los pies. Lectura del Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículos de 57 a 66 y 80. Cuando se cumplió el tiempo, Elisabet dio a luz a un hijo, y cuando sus vecinos y parientes supieron que Dios le había mostrado su gran misericordia, se alegraron con ella. Al octavo día fueron para circuncidar al niño, y querían ponerle el nombre de su padre, Zacarías. Pero su madre dijo: No, va a llamarse Juan. Le preguntaron: ¿por qué? No hay nadie en tu familia que se llame así. Luego le preguntaron a su padre por señas qué nombre quería ponerle. Zacarías pidió una tablilla y escribió: Su nombre es Juan. Y todos se quedaron asombrados. En ese mismo instante, a Zacarías se le destrabó la lengua y comenzó a hablar y a bendecir a Dios. Todos sus vecinos se llenaron de temor, y todo esto se divulgó por todas las montañas de Judea. Todos los que oían se ponían a pensar y se preguntaban: ¿qué va a ser de este niño? Y es que la mano del Señor estaba con él. El niño fue creciendo y fortaleciéndose en espíritu, y vivió en lugares apartados hasta el día en que se presentó públicamente a Israel. Lectura del Evangelio de Tomás, versículo 46. Dijo Jesús: desde Adán hasta Juan el Bautista, no hay entre los nacidos de mujer nadie que esté más alto que Juan el Bautista, de manera que sus ojos no se quiebren. Pero yo he dicho: cualquiera de entre vosotros que se haga pequeño, vendrá en conocimiento del reino y llegará a ser encumbrado por encima de Juan. Es palabra de Dios. Podéis tomar asiento. Vamos a leer lo que dice el almanaque gnóstico sobre la fiesta del día de hoy. El nacimiento de San Juan Bautista. El día de San Juan es el 24 de junio. En muchos países de Europa, a las hogueras del solsticio de verano se las llama hogueras de San Juan. San Juan es una grande y misteriosa figura que vino a ser llamado por los mandeans el hombre de la luz. En la mente de los primeros cristianos existía una fuerte necesidad de experimentar la gran luz de la hoguera y venerar a un hombre santificado por la luz. San Juan era un maestro que iniciaba a las personas en los pequeños misterios, preparándoles para que recibieran la gran iniciación del Cristo cósmico. Por ello decimos que recibimos una iniciación interior en el misterio del solsticio para profundizar en nuestra propia percepción de la luz. Pasamos al comentario. Disculpad. Ya está. Gracias, perdonad. La figura de Juan el Bautista
ha hecho correr ríos de tinta en la historia del cristianismo. El nombre Juan significa don de Dios. Juan es conocido también como el precursor. Es venerado como un importante personaje religioso en el cristianismo, en el islam, en la fe bahalí. Es considerado un profeta por todas estas confesiones y varias ramas del cristianismo le han proclamado santo. Es considerado un personaje muy importante en el mandeísmo, pero no su fundador. Juan usaba el bautismo como sacramento central de su movimiento mesiánico. Bautizó a Jesús y varios evangelios cuentan que algunos de los seguidores de Jesús habían sido antes discípulos de Juan. Es el caso de Andrés, es el caso de Juan el Evangelista, llamado el Evangelista, el discípulo amado. Algunos expertos mantienen que Juan estaba influenciado por los esenios, una secta con algunas características ascéticas que esperaban un apocalipsis y practicaba rituales muy relacionados con el bautismo, aunque no hay evidencias que apoyen esta hipótesis. Y si hubiera otros argumentos no tan evidentes al público general, tampoco serían de utilidad al comentario que hoy nos ocupa. Juan el Bautista es mencionado en los 4 evangelios canónicos y en el evangelio no canónico de los nazarenos. Los evangelios sinópticos de Marcos, Mateos y Lucas describen el bautismo de Jesús. En el evangelio de Juan hay una mención tácita del hecho. Es curioso ver que si bien él mismo dice que no es el profeta Elías, esto lo vemos en Juan 1:21, en cambio Jesús afirma que sí que lo es. Mateo 11:14 y Mateo 17:11-13. Además, el ángel que se aparece a Zacarías para anunciar que va a nacer, le dice que Juan tendrá el espíritu de Elías. Esto lo vemos en Lucas 1:16-17. Digo que es curioso porque estas cosas nos introducirían en un debate sobre la reencarnación, que escaparía a los objetivos de este comentario y que entraría en el estudio en detalle del catecismo gnóstico, que además daría los motivos a la Iglesia romana para justificar su acusación de herejía. Yo me pregunto, ¿cómo explicarían ellos estas cosas? Pero continuemos con el tema que nos ocupa. Hecho este repaso general a la figura de Juan, centrémonos un poco más en el Evangelio de Lucas que hemos leído. El lenguaje de este Evangelio viene constituido, como siempre, por las palabras que usa, pero también por la propia figura de Juan. Los Evangelios nos hablan de Jesús. ¿Por qué, pues, todos ellos nos presentan también la figura de Juan? La respuesta parece clara. Es una forma de indicarnos que Jesús no debe entenderse como una persona aislada que aparece de repente, como las setas. Jesús es el Hijo del hombre, Hijo de la humanidad, en conexión con toda la historia precedente y más concretamente con la historia del pueblo de Israel. Juan y Jesús no deben entenderse como figuras paralelas, sino consecutivas, la una tras la otra. Juan precede y prepara a Jesús. Jesús continúa y complementa a Juan. Juan y Jesús visualizan
la totalidad de la historia humana y de cada persona humana. Todos empezamos siendo como Juan, pero estamos llamados a ser como Jesús. O dicho más sencillamente, empezamos niños, bajo normas y leyes, pero estamos llamados a convertirnos en adultos y libres, hijos en el Hijo. Y ese es el significado de las palabras y los ritos que hemos leído. En primer lugar, encontramos una expresión solemne cuando se cumplió el tiempo. Nuestra historia está formada por diferentes tiempos. Empezamos siendo bebés, después nos hacemos niños, después adolescentes, mayores de edad y llegamos a la madurez. Juan marca el límite de una etapa y su trabajo es anunciar la nueva y definitiva, aquella que inaugurará Jesús, la plenitud. Parecía imposible llegar a la madurez de la que hablaba la Biblia. Zacarías y Isabel son ya viejos y estériles, pero he aquí que han tenido un hijo y además el que marca el final de una etapa que estaba destinada a preparar la definitiva. De aquí la gran alegría. La discusión sobre el nombre es muy significativa. Querían ponerle el nombre de su padre para conectar así toda la tradición anterior, pero la tradición tiene valor e importancia porque mira hacia Jesús, apunta hacia la plenitud. Por eso el hijo de Zacarías e Isabel no debe llevar un nombre que le haga mirar hacia atrás, sino hacia adelante. Tiene que llamarse Juan. Como ya he dicho, Juan significa don de Dios. En este caso, no se quiere indicar que él sea el don de Dios, sino que su misión será hacer descubrir al pueblo de Israel que ya está presente aquel que realmente el don de Dios, que es Jesús. Que Zacarías lo tenga que escribir en unas tablillas es una forma de recordar las tablas de la ley. Toda la ley, los famosos 10 mandamientos, mira hacia Jesús. Interpretarla de otra forma, como harán los maestros de la ley condenando a Jesús, será un abuso y una desobediencia a la misma. En el relato se destaca la sorpresa y admiración y la alegría de la gente. ¿Quién será este chico? Todo el mundo se preguntaba. Es una manera de indicar que la presencia del precursor despierta la esperanza de todo el pueblo. De alguna forma, el protagonista de todo el pueblo de Israel, es todo el pueblo de Israel. Como pueblo elegido, Israel es también el precursor de Jesús, que inaugura la plenitud del hombre. Puede resultar sorprendente el final del relato de hoy. El chico vivió en lugares apartados hasta el día que se manifestó Israel. Él es sacerdote porque era hijo de un sacerdote. Así era la tradición. Su lugar sería pues Jerusalén al servicio del templo. En cambio vivirá en el desierto, apartado del templo. Es para indicar que el templo definitivo no es el templo de Jerusalén. Es sólo un templo precursor. La presencia ya actual, pero aún desconocida de Jesús, hace que el precursor no se tenga que dedicar al templo, sino que inicie un nuevo éxodo hacia la nueva tierra prometida. Allí coincidirán Juan y Jesús. Juan para indicar a todos la presencia de Jesús. Jesús para inaugurar la nueva tierra prometida bajo un cielo abierto y con el testimonio solemne del propio Dios. Tú eres mi Hijo, mi amado, en ti me he complacido. Lucas 3:22. Ya no será necesario ningún templo, porque Jesús mismo, el hombre, será el lugar de la presencia de Dios.
en el Antiguo Testamento. Bajo la ley de Moisés, como dice el Evangelio de Tomás, que hemos leído hoy, nadie habrá más grande que Juan, porque entendió que había que llevar la ley a su extremo, como así hicieron los esenios. Una de las posibles raíces del nombre esenios sería asaim, hacedores, y aquellos decían, si la Torá lo dice, lo hacemos, aunque existen otras posibles raíces. Como decía, había que ser cumplidores de la ley, de modo que sus ojos no se quiebren, o interpretándolo, que nos sintamos libres de pecado y limpios. Pero una vez hecho, debemos hacernos pequeños, es decir, humildes, ver que de nada sirve todo eso si no conocemos a Dios ni su reino, y recomenzar nuestra búsqueda siguiendo los pasos de nuestro único Maestro y Señor, el Cristo Jesús, para que nos sea dada la santa gnosis, que es lo que da la vida eterna, además de ser ella misma la vida eterna. Meditemos unos instantes sobre todo eso.